Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas, @CarlosVargas93, y esto es Voces Inquietas. Como ya les comenté en el primer episodio, estos primeros 3 episodios de la segunda temporada de Voces Inquietas están enmarcados en entrevistas que pude hacerle a 3 personalidades interesantísimas. En la primera, conversamos con el excelentísimo Luis Almagro Lemes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Con el secretario general pude conversar en mi visita en Washington en el mes de abril. Fue realmente un espacio de gran valor para mí y para las personas que seguramente escucharon el podcast. Pero además tuve la oportunidad también de estar en Cartagena en el mes de mayo y conversar con esta persona del segundo episodio que seguramente conocen. Estoy hablando del expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Con el expresidente además tuve la oportunidad de compartir en el año 2015 en la Cumbre de Liderazgo Juvenil One Young World. Así que, sin más nada que decir, estén pendientes de todo esto que vamos a estar conversando sobre la política boliviana, sobre la participación del expresidente Quiroga en lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre todo, como ya les dije, de cómo la innovación política está transformando la realidad a través de la inquietud de las ideas. Vamos con este episodio. Pues me encuentro acá con el presidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. El presidente ha estado conmigo los últimos días en el Interaction Council y hemos tenido la oportunidad de conversar. Gracias a Dios accedió y le agradezco muchísimo grabar este podcast, presidente. No sé si ha sido la primera vez que graba un podcast o... He hecho algunos. Ya ha estado por ahí, o sea que sí. Es un experto en este tema y le agradezco muchísimo que tome la oportunidad para conversar con Voces Inquietas. Porque este espacio se trata de eso, de conocer personalidades como la de usted, que fue presidente de Bolivia y que ha venido trabajando mucho en los temas de política, de innovación y de desarrollo para nuestra región. Pero comenzamos, presidente, con una pregunta mucho más simple, ¿no? ¿Cuál es? Usted lo llaman, inclusive tengo entendido que hasta en el tarjetón electoral cuando se postuló a la presidencia en una oportunidad le colocaron el acrónimo o el sobrenombre de Tuto. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese nombre, presidente? La historia mía es fácil. Mi padre es Jorge Quiroga Luisaga, le decían Tuto. Yo soy hijo mayor y me decían Tuto de niño, y recién en el kinder fue que me enteré que mi nombre era Jorge, yo pensaba que era Tuto. Es el apodo por el que me han conocido. Mi padre lo hereda perdió el que era mi abuelo Mariano. Un tío Tuto lo crió y le pusieron el apodo del tío. La primera vez que postulé de vicepresidente no me dejaron poner el apodo, aunque la gente en la calle me conocía como Tuto. Ya después jurídicamente lo he vuelto parte de mi nombre, entonces es parte ya ahora de mi nombre. ¿Ya usted oficialmente se llama? Oficialmente, Jorge por mi papá, Fernando por el abuelo materno, un escritor, y le agregué Tuto. O sea, por la historia. Porque es lo que la gente usa en la calle coloquialmente. Si en Bolivia preguntas Jorge Quiroga, de repente no saben, pero Tuto sí es, como te digo, desde que era niño y tenía uso de la razón. Recién en el colegio me enteré de que mi nombre había sido Jorge y no Tuto, pero lo llevo con orgullo porque es el apodo que me legó mi padre. Así es, presidente. Y usted tiene una historia muy interesante también de cómo se involucra en política, porque comienza desde el sector privado. Empieza involucrándose como ingeniero, sí. Después trabaja inclusive en IBM, tengo entendido. ¿Cómo funcionó y qué papel cumplió esa experiencia que usted tuvo en el sector privado y como ingeniero, etcétera, para lo que después se convirtió en el político Tuto Quiroga? A ver, Carlos, yo en la vida, mi padre era ingeniero. Mis primeras memorias de infante eran mi padre 25 días en campamento construyendo represas hidroeléctricas, generando luz para el país, y siempre quería ser ingeniero, nunca quería estar en avatares políticos. Fui a estudiar ingeniería, trabajé en IBM de ingeniero de sistemas, aprendí más de computación de lo que voy a requerir el resto de mis días, pero sentía que la gente que había tenido el privilegio, la oportunidad de estudiar y formarse afuera, de aprender de sistemas, teníamos la obligación en un país como el mío, Bolivia, pequeño, subdesarrollado, de devolverle servicio público. Y yo no entré a hacer política, yo volví a mi país para hacer servicio público. Empecé con un proyecto de Naciones Unidas, después en la Cancillería y después en áreas técnicas. Yo era el típico tecnócrata que en tiempos pre-gas de mi país requeríamos mucha ayuda de los organismos internacionales, condonar y renegociar deuda. Por la experiencia que tenía, sabía discutir y negociar bien en inglés, y entré por la vía tecnócrata y después evolucioné, entré a la parte política porque un gobierno me empezó a hacer juicio ya de exministro de Hacienda cuando era muy joven,
y salí en televisión a defenderme más por la vía política. Me atacaban porque yo hacía cuestionamientos técnicos. Algo ingenuo, joven, pensaba que uno podía dar un criterio técnico sin pagar el precio o sufrir represalias. Y cuando vino la represalia política, un viejo político, Mario Rueda, que yo lo había conocido, me dijo: mira, si quieres dedicarte a tecnócrata, a banquero, ándate al BID, al Banco Mundial, buena suerte. Si quieres defender a tu país, sal a la televisión y defiéndete políticamente. Empecé a hacer eso y la vida después me llevó a los cargos electivos, a vicepresidente, a presidente, a candidatear y postular contra Evo Morales cuando se afincó el chavismo en mi país hace muchos años, y por eso ya he aprendido que el privilegio que yo tuve de formarme y trabajar y servir en democracia está en riesgo de perderse en mi país con la instauración de un satélite chavista y el servilismo abyecto de Evo Morales a Maduro. Presidente, y usted, así como lo dijo, esa vocación que se despertó gracias a su visión privada y tecnócrata, que después se convierte en vocación pública, lo llevó a ser vicepresidente muy joven, de hecho el vicepresidente más joven de Bolivia. ¿Cómo fue esa experiencia cuando entró? ¿La gente lo juzgó? ¿Encontró rechazo? ¿O por el contrario lo apoyaron? ¿Qué recuerda? ¿Qué lo formó y qué lo...? Interesante, Carlos. Bueno, el más joven sacando a los venezolanos. Bolívar, Sucre, eran a caballo en sable, nos dieron independencia, eran más jóvenes otros tiempos. Claro. Así, lo más grave fue ser ministro de Hacienda a los 31 años y por culpa de mi madre, doña Sonia, esta cara de bebé que parecía 20, y me daban palo en la prensa, en la televisión, el bebé ministro, que pida permiso a sus padres para poder viajar, se hacían la burla, se mofaban, y aprendí que el que se enoja pierde. No me enojaba cuando me interpelaban en el Congreso y se burlaban de mi aspecto de bebé y demás. Bueno, lo tomaba con paciencia. Alguna vez incluso fui al Congreso y dije: para que no se preocupen, acabo de ir a la dirección del menor y me han certificado que tengo más de 18 años y no requiero permiso de mis padres. Lo llevó a su cancha. Sí, no había que enojarse. Entonces eso fue más choqueante, y ahí a la gente un poco quizá le perdió el miedo a que una persona joven pueda hacer un cargo técnico. Tuvimos que hacer mucha condonación de deuda, apertura comercial, y creo que la gente empezó a perder el miedo a los servidores públicos jóvenes por la irrupción que tuvimos un grupo de gente que, gracias a algunos expresidentes como Jaime Paz Zamora, tuvieron el coraje de poner lo que éramos unos muchachos de 31 años. Yo tenía 31, pero ya venía trabajando desde los 19, era asistente de cátedra de cálculo en la universidad. Yo era matemático, no retórico. Y después ya, seguimos en esto, y de vicepresidente, claro, evidentemente tenía 36, 37, 41 de presidente. Y siempre había esas burlas de el infantil y demás, pero que con el tiempo se encarga de quitarnos los pelos y ocuparse de ese problema. Presidente, y usted vive un momento muy duro, precisamente lo que lo lleva a la presidencia, debido a la enfermedad del entonces presidente. Usted tiene la responsabilidad de asumir el gobierno nuevamente, como usted lo dijo, 41 años en el medio de una digamos, pudiese ser hasta una situación muy crítica a nivel económico, político. ¿Cuál fue ese gran reto que enfrentó y cuál fue el mayor aprendizaje que le dejó la presidencia de Bolivia en ese año en el que estuvo? Dos cosas. Una es, primero, que vivíamos en democracia y ante una enfermedad terminal que fallece el presidente Banzer. Yo tomo la presidencia en épocas muy muy duras. 98-2003 fueron la media década perdida, según la califica la CEPAL. Había devaluación en Argentina, devaluación en Brasil, empezamos incipientemente a vender gas, eran tiempos muy difíciles, pero por la carrera que había tenido yo logré captar mucho financiamiento externo, condonar toda la deuda externa, desarrollar reservas de gas. Entonces supimos responder a una crisis económica muy dura, y cuando Venezuela implosionaba, Uruguay, Argentina, Brasil, mi país siguió creciendo. Yo siempre digo, en la coyuntura se padece lo que después la historia agradece, porque logramos llegar al siglo XXI con un país como el mío, con cero deuda externa. En 2005 mi país es el único que logró cero deuda externa. Eliminé toda la deuda privada, comercial, bilateral y multilateral, Banco Mundial, el Fondo Monetario, y lo dejamos llenos de gas. Obviamente que me angustia ver que ese país que teníamos con un potencial enorme, Evo Morales lo ha vaciado de gas, lo ha llenado de narcotráfico y lo ha dejado muy endeudado.
Entonces uno aprende a valorar más la democracia. Yo quizás fui beneficiario de la democracia sin apreciar plenamente que muchos habían luchado por tenerla y que no es algo que está siempre consolidado, que hay que siempre luchar por ella, y hoy en Bolivia estamos luchando para no ser parte del club de las 4 Cubas, la de la isla, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y tener democracia, libertad, Estado de Derecho, soberanía y la posibilidad de progresar y avanzar, y no ser un satélite cubano-venezolano como es Evo Morales. Y, presidente, precisamente sobre eso, recientemente han venido ocurriendo varios momentos históricos en el proceso político de Bolivia, recientemente con el plebiscito para la reelección del presidente Evo Morales. ¿Cuál fue su participación en ese proceso y actualmente en el tema del no y en el tema de la candidatura, de la reelección indefinida del presidente Morales? ¿Cuál ha sido su involucramiento y cuál es su posición? A ver, Carlos, del contexto, yo conocí y traté mucho a don Hugo Chávez Frías, un hombre extremadamente talentoso en el plano comunicacional y terriblemente inepto en el plano administrativo, y sabía de sus delirios de grandeza. Si la gente quizá hoy día olvida, inicialmente era bolivariano, solamente quería ser dueño de los 5 países andinos. Ya cuando el petróleo llega a 120, 130 dólares el barril, pues Bolívar significaba mucho en los países andinos, pero no en Paraguay, no en Salvador, no en Guatemala. Hay muta a socialismo 21, y yo vengo combatiendo ese proyecto que se apoderó de mi país el 2006. Hugo Chávez financió, apoyó, fomentó las candidaturas de Morales en Bolivia, Lugo en Paraguay, tú sabes, Funes en Salvador y todas las otras que propició. Entonces vengo dando ese combate, y en esa línea de combatir esto es que luchamos cuando Evo Morales aplicó la receta venezolana de la constituyente. Logramos en la Constitución poner el límite de una sola reelección, limitación constitucional votada por el pueblo en Bolivia el 2009. Cuando Evo Morales intenta modificar esa limitación de reelección el 2016 en un referéndum, trabajamos activamente con muchos bolivianos, y contra viento y marea y contra el uso y abuso de recursos estatales, él no ganó. Se le prohibió a Evo Morales seguir postulando, y ahora se inventa esta figura que copia de Nicaragua del 2009, que pretende que ser tirano es un derecho humano, amparado por la Convención de la OEA, aquella que dice, en el caso de Leopoldo López en Venezuela, que tiene el derecho a ser elegido y no puede ser proscrito por Maduro. Uh-huh. Bueno, eso es para Leopoldo López, para ti, para los que quieren postular sin ser inhabilitados por una dictadura, pero jamás para que Ortega o Evo Morales busquen la reelección perpetua y pretender que la reelección perpetua es un derecho humano. Es una pervertida y distorsionada interpretación de esta convención, y estamos en curso de dar esa lucha. Espero que la Corte de San José se pronuncie. Abrigamos la esperanza que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve una consulta muy simple, se llama opinión consultiva, a la Corte de San José, pidiendo que dictaminen, como lo hizo la Comisión de Venecia, unos jurisconsultos europeos que dictaminaron, paradójicamente a pedido de Almagro, que dictaminaron que la reelección no es un derecho humano, la reelección perpetua no es un derecho humano. Es de aquí que Evo Morales pretende que es así, pero tendremos que luchar con los países mediadores y garantes del acuerdo del 2009, cuando reformamos la Constitución, que estaban ahí, y como fueron los garantes, esperamos que Colombia y Brasil puedan acudir a la Corte, porque claramente Almagro y la Comisión de Derechos Humanos no lo van a hacer. En Venezuela y Nicaragua hemos aprendido que la Comisión de Derechos Humanos y el sistema interamericano es un hospital muy bonito, con buen equipo, con buenos médicos, con buenos medicamentos, pero que solo hacen autopsias a la democracia. Aparecen a dar medidas cautelares en Venezuela a Caguaripano, a Leopoldo López cuando ya están presos. Aparecen a darle medidas cautelares en Nicaragua a todos los que están detenidos o exiliados. Llegan como bomberos a apagar las cenizas, llegan tarde. Entonces, esperemos que la comunidad hemisférica, Grupo de Lima y otros puedan actuar. Colombia y Brasil pueden hacer esa opinión consultiva, y espero que la Corte de San José dictamine que ser tirano no es un derecho humano, porque es además tremendamente distorsionante. ¿Qué tienen en común Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia comparados con todo el resto? Que son regímenes de 60 años, de 20 años, de 14 años, y el continuismo es el germen de todo lo que después conlleva el autoritarismo.
Populismo es un término demasiado benigno que no capta la esencia del continuismo, que deviene en autoritarismo, que después lleva a amordazar la prensa, a criminalizar la oposición, a pulverizar las instituciones y a buscar enquistarse en el poder para siempre. Tenemos que parar eso en Bolivia. El sistema interamericano tiene tiempo de actuar en la Corte de San José y espero que, dada la abdicación vergonzante de Almagro, en el caso de Bolivia, hoy día mismo, hoy 17 de mayo, esperemos que Colombia y Brasil puedan cumplir con la garantía que nos dieron en el acuerdo constitucional, que decía que no había reelección indefinida, que solo había una, y que la Corte de San José falle en consecuencia. Presidente, usted ha dicho muchas cosas muy relevantes sobre lo que está viviendo Bolivia y gran parte de la región, pero hay un tema central que me gustaría resaltar, y es que ha dicho precisamente cómo ese continuismo se transforma en autoritarismo y después genera tantos problemas regionales, que es una fórmula que, como usted lo dijo, es reciente, ¿no? Del expresidente Chávez, del presidente actual de Nicaragua, pero en ese contexto precisamente esa fórmula lo hemos denunciado en este mismo foro que tuvimos, forman parte de una herramienta de innovación para generar mayor daño y mayor problemática a nivel social. Entonces, mi pregunta es hacia usted, bueno, ¿qué cree usted que debe hacerse desde el punto también innovador, desde una forma distinta de hacer las cosas, ya sea por la conectividad, ya sea por los nuevos paradigmas? ¿Qué herramientas piensa usted que pueden ser más efectivas y más novedosas hoy en día para hacerle frente a estos autoritarismos o a estas prácticas del abuso del poder? A ver, 2 puntos, Carlos. Primero, lo de Bolivia es una clara regresión, no es una innovación, es una regresión a los sistemas autoritarios que se perpetúan en el poder, al influjo del control cubano y la inspiración venezolana. Uh-huh. Estamos en un momento existencial, donde en estas semanas vamos a determinar si vamos a tener 4 Cubas totalitarias que podrán volver a hacer metástasis, tomar Colombia, afectar Centroamérica, como pasó con el chavismo a principios de siglo. Yo creo que lo fundamental es que se consolide la recuperación de la democracia en Venezuela, que tendrá efectos beneficiosos para Nicaragua, para Bolivia y para Cuba. Estoy seguro que si Venezuela recupera libertad, la tendremos en Nicaragua, en Bolivia y eventualmente en Cuba, donde hay un grupo de señores que llevan más tiempo gobernando que Tuto Quiroga, que Tuto Quiroga viviendo, que este Tuto Quiroga, y son mayores que el Tuto Quiroga padre. Castro, Machado Ventura, Valdés, esos que ustedes conocen en Venezuela, todos son mayores que mi padre, Dios me lo guarde, pero a mi padre ya le han quitado la licencia de conducir de vehículo, y estos señores están pulverizando Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En el otro tema que mencionaba, lo de la innovación, no cabe duda que el mundo ha cambiado. Mira, yo era ingeniero de sistemas en los 80s y recuerdo perfectamente que en una oficina muy sofisticada de IBM había que ir a la oficina para tener la terminal y acceder a la información que teníamos en los sistemas de IBM. Pues hoy día yo en mi celular tengo más de lo que tenía en mi terminal de IBM de los 80s. Hoy ha cambiado totalmente el mundo en la interconectividad, en lo que tenemos hoy. Cuando yo tenía tu edad y estaba en la universidad, Amazon era un río en Brasil. Google era un locutor argentino gritando un gol, YouTube era el metro de Londres, era otra vida totalmente diferente. Apple era el sello discográfico de los Beatles. Bueno, ahora estamos todos conectados y no cabe duda que sin la innovación y la interconectividad de redes sociales no hubiera la posibilidad de hoy día tener un Juan Guaidó presidente constitucional con respaldo popular, reconocimiento internacional. Es merced a las redes. Y tú conoces bien, en Venezuela, si no fuera, yo creo que Diosdado Cabello debe tener acciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque fomenta el uso de esas redes, porque tú sabes que controlan los medios. En Bolivia no estamos en ese nivel, todavía se puede hablar algo en radio, en televisión, pero no cabe duda que las redes han permitido hacer política de una forma diferente y me parece que va a cambiar la forma de estructurar proyectos políticos. ¿Qué prefieres tú, tener un partido con 30.000 militantes o tener 1 millón de seguidores en redes? Me parece que lo segundo. Y si tú ves y sacas un tweet de una sigla partidaria o un post en Facebook, tendrá un número de interacciones. Pero si lo pones a nombre de Enrique Capriles o de Leopoldo López, tiene 1000 veces más. Ha vuelto muy personal la política, muy de contacto directo de los líderes, alcaldes, presidentes, senadores, con los votantes. Crea otra clase de tensiones. Ya se ha perdido la paciencia y a veces
la tuitocracia es feroz, implacable y cambiante, pero yo he aprendido también a verlo con perspectiva, porque sé que la tuitocracia de la próxima semana no determina lo del próximo año. Te concluyo con un pequeño ejemplo sobre tu país. Yo recuerdo que en septiembre, en un foro internacional, dije, la clave va a ser enero, porque aunque a mí no me gustaba, lo de Maduro en 2013 se robó las elecciones, le robó a Capriles, pero el mundo lo reconoció. ¿Tú recuerdas? UNASUR lo reconocieron, fueron, y ese mandato expiraba el 10 de enero, y sabíamos que cambiaba el liderazgo congresal el 5 de enero, y sabíamos que esa era la ventana de oportunidad para activar esto. Yo entiendo la frustración, la indignación, la impaciencia venezolana, dije eso en septiembre, y me cayeron a palos en las redes, pero he aprendido que hay que tener paciencia. Bueno, llegamos a enero y aquí estamos, y yo entiendo que la gente dice, bueno, ya va mayo, pues aquí seguimos, hay que tener paciencia y perseverancia, no es la tendencia de las redes de un día la que determina esto. Yo estoy seguro que hay que usar las redes, pero no dejar que nos tornen impacientes y que nos quiten la esperanza de recuperar democracia en Venezuela. Estoy seguro que lo vamos a tener. Y he aprendido que hay a veces, más que el tuit del día, yo creo en el poder de eventos coincidentes que son determinantes. Mucha gente criticaba, recuerdas, que por qué Guaidó del 10 de enero tardaba tanto en juramentarse. Sí. Pues bien, se juramentó el 23 de enero, fecha simbólica para Venezuela, y el día que nació Neomarcito, Alan Lander, el hermanito de Neomar en Madrid. Para mí esa clase de coincidencias son una poderosa señal de que Guaidó va a ser presidente, que Venezuela va a recuperar democracia y que Alan Lander, el neomarcito que acaba de nacer, va a vivir y crecer en una Venezuela libre y próspera. Amén, presidente. Y ya usted está tocando una de las últimas preguntas que le tengo para este podcast, y es sobre el tema de Venezuela. Usted ha sido un feroz, valiente, que ha apoyado desde la comunidad internacional el tema de Venezuela desde hace muchísimos años, por lo cual pues le agradezco personalmente esa deferencia y ese apoyo, pero hoy en día Venezuela vive un momento crítico, un momento clave en lo que está haciendo su historia contemporánea, y es por esa razón que quiero consultarle a usted, en su experiencia, en su cercanía con la historia venezolana reciente, ¿qué piensa que son los pasos necesarios que deben tomar los ciudadanos hoy en día y la comunidad internacional ante una eventual restitución democrática en Venezuela? Muy bien, creo, Carlos, en esto. Primero, con un poco de perspectiva, creo que se ha avanzado. Yo entiendo la impaciencia y la frustración, pero si tú en Navidad del año pasado hubieses dicho que Juan Guaidó, y te decían quién era, bueno, yo lo conozco, tú lo conoces, yo andé en vagoneta el 2015, lo conocí el 2007, sabíamos quién era, y si hubieras dicho que Juan Guaidó hubiera tenido el reconocimiento de casi 60 países, el control de Citgo, el reconocimiento del BID, amplísimo respaldo popular, todo el mundo hubiera estado contento. Falta rematar la faena, pues ¿qué necesitamos en eso? Lo que dije en el foro de Bogotá con el canciller, requerimos un solo grupo internacional. El régimen reina a través de la división, de que Grupo de Lima por aquí, mecanismo de contacto, Grupo de Contacto por más allá, mecanismo de Montevideo por más allá, Unión Europea por más allá. He propuesto hacer el Club de Bogotá con el Grupo de Lima, con los europeos, con los de Montevideo, con los chinos, que tienen un interés estratégico en relacionarse con América Latina, para todos juntos, como comunidad internacional, actuar en frentes como sanciones, incautaciones de bienes, congelamiento de cuentas de la cleptocracia criminal y sus parientes en todas partes del mundo simultáneamente, evitando que aquel que tiene su dinero mal habido en Miami se vaya a Costa Rica, y cuando lo persiguen en Costa Rica se vaya a Madrid, perseguirlos en todos los lugares simultáneamente. Si te has fijado, el quiebre del 30 de abril tiene que ver con que esta gente criminal está siendo afectada en el órgano más sensible, que es su bolsillo. Segundo, que hay que hacer un cerco criminal, cerco económico y diplomático están bien, pero hay que ir un paso más allá. ¿Por qué este régimen cleptocrático sigue viviendo de contrabandear gasolina, contrabandear comida, expoliar el oro y mandar petróleo por debajo de la mesa, incluyendo a Cuba? Si Guaidó es el presidente reconocido, hay que hacerle un cerco naval, terrestre y aéreo. Ya no es a un gobierno, no es gobierno Maduro, a los criminales que se están robando la gasolina, el petróleo y el oro de Venezuela. Imaginemos que un grupo terrorista toma el norte de Chile y empiezan a vender cobre del norte de Chile y cocaína de Bolivia. Piñera tendría derecho a decir, oiga, señores, este cobre es de Chile, devuélvamelo o lléveselo a refinería de Citgo. Pare esa embarcación o ese avión que está saliendo con cocaína que está saliendo por acá.
hay que tratarlos como lo que son, y se requiere, más allá del cerco económico, del cerco diplomático, de llevarlos a la Corte Penal Internacional. De estas sanciones que te hablo, personales a la cleptocracia, hacer un cerco criminal aéreo, terrestre y marítimo a la cleptocracia criminal que sigue viviendo. Ya Maduro no es Estado. Hoy día Venezuela está siendo expoliada por estos grupos criminales y no pueden ellos seguir robándole a Venezuela después de haberla pulverizado y destrozado durante 20 años. Estamos en días y semanas decisivos, pero yo estoy convencido que se va a llegar a buen fin. Hemos luchado por esto mucho tiempo, como tú dices, hoy día hay mucha gente que apoya a Venezuela. Yo recuerdo que era una tarea solitaria cuando yo iba al 2004, cuando fui el 2007 al referéndum. Había un delegado mexicano y yo apoyando a la oposición, no había nadie más. Chávez era popular, todo el mundo lo quería, nadie lo objetaba, nadie lo cuestionaba, solo éramos unos cuantos. Y después ya hicimos con Andrés Pastrana el grupo IDEA, vino Carlos Vecchio, empezamos a trabajar y hoy día se ha avanzado enormemente, ha sido una larga lucha, pero esto es como decía Carlos Vecchio, subir la montaña. Yo la subo en Bolivia, mira, uno se resbala, se cae, sigue avanzando, pero al final, y la frustración que viene cuando uno sube la montaña en Bolivia, es que al principio uno cuando va avanzando, mira el punto de partida, el lago, la laguna Songo en el Huayna Potosí, y dice, caramba que estoy avanzando. Y después uno da la vuelta, una curva, y ve la cima de la montaña, y se empieza a frustrar, y dice, caramba, que aquí estoy avanzando y no llego. Pues bueno, hay que seguir avanzando y vamos a llegar a tener esa Venezuela libre y democrática, en la cual yo como boliviano tengo un compromiso triple. Llevamos el nombre del sudamericano más grande de la historia, Bolívar. Le agradecemos 2 veces en el himno nacional a ese venezolano que nos legó independencia y libertad. Segundo, recibieron asilados, recibieron refugiados, como recuerdas. Y tercero, algún día voy a tener nietos que van a ser mitad venezolanos, mitad bolivianos, por mi hija. Y quiero ir a visitar a mis nietos a Caracas, poner una flor en la tumba de Neomar Lander, de Pernalete, de Banellilla, y decirle gracias a Venezuela porque Guaidó recuperó democracia y con eso la recuperamos en Bolivia también. Amén, presidente. Y llegaremos a esa cima que usted mencionó. Gracias por todo lo que está haciendo nuevamente. Ya para finalizar, ¿alguna recomendación para quienes nos escuchan? ¿Un libro, una película, algo que usted le haya marcado o que hoy en día le quita el sueño o le interesa? Bueno, a ver, de libros, claro, yo tengo un aprecio. Fernando Ramírez Velarde, mi abuelo, célebre escritor, murió joven, escribió Socavones de Angustia, de la explotación minera a grupos campesinos, y el mensaje del libro es que no es a través del control de la minería que llega el progreso, sino de la educación. El personaje principal de esta novela minera es el profesor Lizarazu, eso en lo familiar. Recientes, Identidad de Fukuyama, creo que explica mucho del brote de nacionalismo, de separatismos y demás, y una propaganda por un buen amigo. Uno puede leer 20.000, me dicen de Venezuela, puedes leer 20.000 libros, Barrera Trisca de Chávez sin uniforme, puedes leer Enrique Krauss, el libro de Enrique Krauss de Chávez, varios, pero se pueden ahorrar leer 20 libros y leerse la novela de Moisés Naim, 2 espías en Caracas, que es novelada pero que refleja cómo una pequeña isla colonizó, pulverizó y destrozó Cuba, a un país que era 3 veces la población, 10 veces la superficie y mucho más rico, porque me cansa a mí escuchar constantes críticas a una posible hipotética intervención norteamericana que no hay y dudo que exista, y no criticar y censurar lo que ha sido la colonización cubana, donde cubanos torturan a soldados venezolanos, se llevan el petróleo, destrozan el país, y ese régimen oprobioso, gerontocrático, cuasi nonagenario, tiene la característica que ha destrozado la isla y ahora Venezuela. Y eso es lo que hay que censurar y repudiar, y si uno quiere aprender cómo pasó eso, léanse 2 espías en Caracas de Moisés Naim. Presidente, sus redes sociales para que lo sigan. @Tuto Quiroga, igual en Facebook, yo tengo el apodo, lo patenté y está ahí. Algún día se la venderé a mi hijo, mis cuentas de correo todos son Tuto Quiroga, no es guión número 944, tengo todavía todo con Tuto Quiroga. Bueno, ese fue el presidente Tuto Quiroga aquí en Voces Inquietas. Muchas gracias, presidente. Gracias. Así concluye el segundo episodio de Voces Inquietas. Espero que les haya gustado y que ya se hayan suscrito a la plataforma donde estén escuchando este podcast. No olviden compartirlo con sus amistades, con las distintas personas que piensen que pueden adquirir valor de este contenido, y pues de seguir la conversación a través de mi cuenta personal @carlosvargas93 o a través del hashtag Voces Inquietas.
La intención de este espacio es poder inspirar, poder compartir experiencias de personalidades que están trabajando en el ámbito de la innovación política, que pueden aportar una idea, un debate, una visión distinta de ver y hacer las cosas, que nos motive a nosotros a tomar acción. Así que, sin más nada que decir, me despido nuevamente deseándoles que estén transformando su realidad a través de la inquietud de las ideas y por supuesto prometiéndoles que nos escuchamos muy pronto.